El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Soy tu arzobispo, Rafael Romo Muñoz. Te bendigo y que Dios llene tu corazón. Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología. Bienvenidos, bienvenidos. De Cristo se ha olvidado, su genio ha fabricado a su antojo un nuevo Dios. Tres jóvenes se niegan, son uno, son iglesia, su vida es una ofrenda por el pueblo de Dios. Fueron echados en el horno abrasador, como el oro el corazón será probado. Pero más alto que las llamas fue el clamor: misericordia, Señor. El Espíritu de Dios está aquí, nada te quemará, sobre ti soplará. Caminarás, conmigo cantarás, bendiciendo y dando gloria al Señor. En el horno estoy seguro, si el Espíritu de Dios está aquí. El mundo fue el milagro, ahora eran cuatro, tres jóvenes confiados al lado del Señor. Aquel que despreciado en la cruz levantado murió por mis pecados, en él fue
quemará, sobre ti soplará. El Espíritu de Dios está aquí, libre caminarás, conmigo cantarás, bendiciendo y dando gloria al Señor. Una zarza que no se consume, no. El Espíritu de Dios está aquí para purificar, para santificar. El Espíritu de Dios está aquí frente a su pueblo que por el desierto va, bendiciendo y dando gloria al Señor. En el horno estoy seguro, si el Espíritu de Dios está aquí. Alábelo y ensálcelo. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres. Alábelo y ensálcelo. Bendito seas, sentado en tu trono, mi Señor. Noche y luna, astros del cielo, y en lo frío, fuego y calor. Ángeles del cielo, todo el firmamento, se posa entre la gloria del Señor. Seres humanos, sacerdotes del Señor, todos los siervos del Señor. Porque el Señor nos ha rescatado del abismo, nos ha salvado del poder de la muerte, nos ha sacado del horno. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. En esta mañana ya exactamente de jueves estamos acompañándolos, desde luego un servidor, el Padre Israel Ángeles, aquí en la compañía de ustedes que nos permiten entrar en esta mañana ya de este día tan especial que Dios nos regala, y que desde luego también, como nos ha introducido de una manera excelente, el Espíritu nos abre la posibilidad de esa nueva vida, la vida de la fe. Gracias por sintonizarnos y por seguir nuestra programación en ausencia de Padre Jeff, que verdaderamente este día lo hemos extrañado por cuestiones de su apostolado. No está con ustedes y de verdad me siento con un honor de poder compartir con ustedes esta formación, como es parte de nuestros objetivos aquí en Koinonia Radio, de también compartir con ustedes la formación, no solamente la información, sino el crecimiento sólido de nuestra fe. Y qué mejor que a través de este abogado, el abogado que los mismos papas, el Papa Francisco me viene en mente como en Pentecostés hablaba de este abogado que siempre está dispuesto a no solo echarnos una mano, sino mucho más allá, abrirnos a sus dones, a la capacidad también de la inteligencia por esa pregunta sobre Dios y sobre todo cómo el Espíritu Santo está presente de alguna manera en los acontecimientos de la iglesia. Así que durante nuestro programa estaremos compartiendo con ustedes cómo el Concilio Vaticano II, esta gran obra de la iglesia, esta presencia, muchos le han llamado la primavera del Espíritu, la presencia del Espíritu. En este caso yo voy a compartir con ustedes, queridos hermanos y hermanas radioescuchas, el Concilio Vaticano II, obra del Espíritu Santo. Y es precisamente uno de los elementos
que en el año 2012 tomó en el segundo domingo de Adviento él en las predicaciones que el predicador de la Casa Pontificia, el padre capuchino Raniero Cantalamessa, dio con los cardenales, con el equipo de la curia, con él entonces ahora emérito Papa Benedicto XVI. Y el padre Raniero Cantalamessa, él partía de un elemento que era central, y a propósito de que estamos ya del 7 al 11 de octubre, se estará llevando a cabo aquí en nuestra arquidiócesis rumbo a la fiesta de todos los 50 años de nuestra arquidiócesis. Se estará compartiendo este simposium, esta formación y actualización sobre la cuestión del Concilio Vaticano II y algunas líneas fundamentales de estudiar y de seguir profundizando. Así que el Concilio Vaticano II es el modo de acceder o un modo de acceder a su lectura y comprensión. A 50 años de distancia de su apertura ha sido el tema en el que el padre Raniero Cantalamessa centró en ese momento las reflexiones sobre el Adviento. Y no me parecen que estén fuera de sintonía, porque es importante de repente ir a encontrar estas luces, por así decirlo, referentes a un acontecimiento que es fundamental para nosotros comprendernos rumbo a este camino de estos 50 años, porque la arquidiócesis de Tijuana es, por así decir, o es hija del Concilio Vaticano II. Nuestro señor arzobispo ha insistido mucho en que nosotros tenemos el deber también de formarnos, de compartir y de también introducir en nuestra vida de formación cristiana la cuestión del Concilio Vaticano II. Lo hemos escuchado de viva voz de él, es un testimonio, por decirlo, de lo que él vivió, y realmente fue así en Roma, y después de todo lo que trajo consigo el Concilio Vaticano II. Así que, sobre todo, podemos decir que el concilio se presenta en esta experiencia, según este experto, el religioso capuchino, puso en evidencia que además de mirar los textos del concilio, que son fundamentales, riquísimos, abundantes, y que van llevando todo lo que ahora estamos viviendo en la dinámica de la Iglesia, también ponen de evidencia que para trazar un balance es necesario reconocer en el mismo concilio el papel del Espíritu Santo. No solamente un concilio que habla del Espíritu Santo, de esa presencia, o que dio también un aporte a la neumatología. El Concilio Vaticano II, desde luego, con sus autores, Yves Congar, Chenu y todos los teólogos fundamentales, sino no solamente como la persona de la Santísima Trinidad, que de alguna forma también entra en los documentos, sino el Concilio Vaticano II y el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo presente, reconocer la presencia del Espíritu Santo en un acontecimiento eclesial. Por lo tanto, el concilio tiene esta hermenéutica también de la ruptura y de la continuidad, que el Papa Emérito Benedicto XVI ya había o profundizó durante su pontificado, pero incluso antes de ser Papa, el cardenal Ratzinger ya había fundamentado y había estructurado esta cuestión. Yo tuve la oportunidad de estar precisamente en el último encuentro que tuvo el Papa Emérito Benedicto XVI en el Aula Pablo VI, allí en la ciudad de Roma, el año pasado, donde él nos explicó a viva voz. Ese día no lo puedo olvidar, fue impresionante escuchar al Papa Emérito, ex cardenal Ratzinger, sentado, y así comenzó diciendo que no había preparado un texto para el encuentro anual con el clero de Roma, sino que quería compartirnos precisamente lo que había significado para él algunas líneas, porque eran 45 minutos, casi una hora de charla. Era inagotable, ¿no? Una experiencia, un acontecimiento que es presencia del Espíritu Santo
que es el movimiento del Espíritu Santo, también el Concilio Vaticano II. Y él precisamente nos hablaba de esta hermenéutica de la ruptura y de la continuidad. Él lo llamó de alguna manera en dos elementos: el famoso concilio real, lo que estaba pasando dentro, lo que estaba sucediendo dentro de las aulas, la discusión, la propuesta, los esquemas, lo que sí estaba sucediendo. Pero también nos habló del concilio virtual, es decir, aquello que estaba siendo comunicado por los medios. Pero recordemos también que un elemento muy importante fue que este Concilio Vaticano II, en el contexto en el que estaba, también ya fue cubierto por los medios de comunicación, y de alguna manera hasta hoy día, incluso hoy en estos días, allí en Italia se reunieron los principales medios de comunicación, sobre todo en línea periodística, sobre la cuestión de cómo es importante y cómo ellos han ido aprendiendo también y han ido reflexionando, profundizando, que el comunicar a la iglesia no es tan fácil. Comunicar a la iglesia no es solo una información sobre un evento que pasa y que van cardenales y obispos y todo esto, sino captar esa presencia sobrenatural, esa presencia del Espíritu Santo, esa presencia del Espíritu en medio de acontecimientos de una institución de esta magnitud. En estas semanas en el Atrio de los Gentiles, que el cardenal Ravasi ha convocado a estos principales medios de comunicación y sus directores y la gente experta en el periodismo, han declarado en esto. Hoy precisamente salió en la prensa italiana referente al Vaticano, cómo comunicar a la iglesia no es una cuestión solamente de política, de marketing, es decir, el esquema es muy diverso. Y entonces el contexto que tenía el Vaticano II, desde el punto de vista de los medios de comunicación, también estaba en una situación y en un contexto que hizo aprender de alguna manera a los medios de comunicación cómo poder hablar de un acontecimiento que no era fácil de entender, de comprender, de profundizar. Y no es una justificación, sino había que analizar también, y se ha analizado. Yo he visto tesis, tuve la oportunidad de verlas en la ciudad de Roma, sobre el papel de los medios de comunicación, el papel, es decir, cómo se transmitió el Concilio Vaticano II a través de los medios de comunicación. Desde luego, el periodismo, ya estaban las gacetas informativas, fueron muy importantes y son importantes como un testimonio también de la historia del Concilio Vaticano II. Por eso, en esta mediación, el padre Raniero Cantalamessa quiere reflexionar sobre este 50 aniversario del Concilio Vaticano II. En las últimas décadas se han multiplicado los intentos de trazar un balance de los resultados del Concilio Vaticano II. No es el caso, dice el autor, de continuar en esta línea, ni por otra parte lo permitiría el tiempo a disposición. Paralelamente, estas lecturas analíticas ha existido desde los años mismos del concilio una evaluación sintética, o en otras palabras, la investigación de una clave de lectura del acontecimiento conciliar. Y en este esfuerzo, también hacer una lectura en distintas claves. Fueron básicamente tres: actualización, ruptura, novedad en la continuidad. El Papa Juan XXIII, al anunciar al mundo el concilio, usó repetidamente la palabra ayornamiento, actualización, que gracias a él entró en el vocabulario universal. En su discurso de apertura del concilio, dio una primera explicación de lo que entendía con este término ayornamiento. El concilio ecuménico quiere transmitir la doctrina católica pura e íntegramente, sin atenuaciones ni deformaciones. Deber nuestro no es solo estudiar ese precioso tesoro como si únicamente nos preocupara su antigüedad, sino dedicarnos también con diligencia y sin temor a la labor que exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que recorre la Iglesia desde hace 20 siglos. Estamos aquí compartiendo con ustedes Neumatología, el Concilio Vaticano II a 50 años y la presencia del Espíritu Santo, unas pinceladas, algunas líneas a partir de una predicación del segundo domingo de Adviento del año 2012 del padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, y estamos retomando algunos textos iluminativos también del Papa Emérito Benedicto
Benedicto XVI que vale la pena compartirlos con ustedes. Regresamos en un momento, llámenos, comuníquese con nosotros aquí en Neumatología en esta mañana ya de jueves. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos en Restaurant La Escondida. Sábado 5 de octubre. En punto de las 9 de la mañana. Invitado especial, psicólogo Martín Acosta. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ...14 discos... Una noche llena de recuerdos... ...música... ...adoración... ...fraternidad... ...antología... Padre Miguel Ángel Sánchez te invita a su concierto de antología... ...con la recapitulación de sus 14 discos grabados... ...miércoles 2 de octubre... ...7 de la tarde... ...en la sala de espectáculos del Centro Cultural Tijuana... ...Secut... Invitados especiales, Sandy Caldera. Quisiera ser como tú, Señor. Gaby Bojorquez. Sé que es tu fidelidad. Y Julio Lizárraga. Si tú eres el rey de mi vida. Venta de boletos. Paulines Río y Centro, Parroquia San Bernabé, Librería del Seminario Mayor, Koinonia Radio y Parroquia Guadalupe de la Zona Río. Reserva tus boletos ahora, cupo limitado. Informes al 687-5916. Concierto de antología, una noche de música y alabanza que se quedará en nuestros recuerdos. Koinonia Radio, contáctanos. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos y desde el interior de la República, marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. En tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En tu paz quiero estar.
en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. Quiero dejarte ser, quiero dejarte actuar, quiero que habites tú mi vida, quiero que vivas en mí. Quiero que vivas en mí. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Estamos de regreso, queridos hermanos, en este día ya de jueves, compartiendo con ustedes neumatología y desde luego enviándoles un cordial saludo por continuar con nosotros también en esta mañana ya de día jueves y compartiendo esa presencia, esa fuerza del Espíritu que alimenta, que alienta, que anima, que refresca nuestra vida. Así que también en esta mañana ya de jueves nos está animando y fortaleciendo en nuestra vida de fe. ¿Qué sería sin el Espíritu Santo para poder vivir también la experiencia de la conversión, del reconocimiento de nuestras faltas? Y desde luego estamos compartiendo con ustedes algunas líneas, algunas pinceladas de este gran acontecimiento, 50 años del Concilio Vaticano II como presencia del Espíritu Santo, o esa realidad del Espíritu Santo y su relación con el Concilio Vaticano II, fundamental, pero estamos profundizando, repasando. Y precisamente era necesario que esta doctrina verdadera e inmutable que ofrecía y presentaba el Concilio Vaticano II como presencia del Espíritu Santo se debería prestar fielmente obediencia, decían los padres conciliares, y necesaria profundizarse y exponerse según las exigencias de cada tiempo. Y en este intento y en esta respuesta al desafío que presentaban los padres conciliares con una proyección y una visión de futuro, como si, ya lo decía el Papa Juan Pablo II, el Beato, el discernimiento de los signos de los tiempos, presencia del Espíritu Santo. Y ciertamente o efectivamente el Papa Pablo VI en una de las encíclicas Ecclesiam Suam retoma la palabra ayornamiento, actualización, que fue introducida ya en el lenguaje que de alguna manera ya ahora es común, lo aprendemos también en la formación y ahora en la formación con los laicos, con ustedes, ya de alguna manera es un elemento, es un concepto que ya acompaña precisamente la realidad y la dinámica del Concilio Vaticano II. Así que el Papa Juan XXIII dice que la quería tener presente como una dirección programática. Este concepto utilizado por el Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI lo retoma al inicio de su pontificado. El Papa Beato ahora Juan Pablo II confirmó el juicio de sus predecesores y en varias ocasiones se expresó en la misma línea.
Pero ha sido sobre todo el Papa Emérito Benedicto XVI el que ha explicado qué entiende el magisterio de la Iglesia por novedad en la continuidad. Y lo hizo pocos meses después de su elección, en el famoso discurso programático a la Curia Romana en aquel 22 de diciembre del año 2005. Vamos a tomar algunos pasajes de este famoso discurso programático que fue y que sigue siendo estudiado, leído, profundizado. Y dice el Papa Emérito, surge la pregunta, ¿por qué la recepción del concilio en grandes zonas de la Iglesia se había realizado hasta ahora de un modo tan difícil? Pues bien, todo depende de la correcta interpretación del Concilio Vaticano II, o como diríamos hoy, de su correcta hermenéutica, de la correcta clave de lectura y de aplicación. Los problemas de la recepción han surgido del hecho de que se han confrontado dos hermenéuticas contrarias y se han entablado una lucha antagónica entre estas. Una ha causado confusión. Por un lado, esta de la ruptura, y la otra de forma silenciosa, pero cada vez más visible, ha dado y está dando frutos, como es esta novedad en la continuidad. Por una parte, existe una interpretación que podríamos llamar hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura. A menudo ha contado con la simpatía, sobre todo de los medios de comunicación, lo que estábamos compartiendo, y también de una parte de la teología moderna. A la hermenéutica de la discontinuidad se opone la hermenéutica de la reforma, en el sentido de entender esta dinámica también que era del discernimiento dentro del Concilio Vaticano II y la presencia del Espíritu Santo. El Papa Emérito Benedicto XVI ha admitido que ha habido una cierta discontinuidad y ruptura, pero esta no afecta los principios vitales y las verdades a la base de la fe cristiana, sino algunas decisiones históricas. Entre estas enumera la situación de conflictividad que se han creado entre la Iglesia y el mundo moderno, que culminó con la condena en el bloque de la modernidad bajo el pontificado de Pío IX, pero también situaciones más recientes como la creada por los avances de la ciencia, por la nueva relación entre las religiones, con diversas implicaciones que ello tiene para el problema de la libertad de conciencia. No en último lugar, la tragedia del Holocausto, que imponía un replanteamiento de la actitud hacia el pueblo judío. Es claro, advierte el Papa Emérito, que en todos estos sectores que en su conjunto forman un único problema, podría emerger una cierta forma de discontinuidad, y que en cierto sentido, de hecho, se había manifestado una discontinuidad en la cual, sin embargo, hecha las debidas distinciones, advierte un teólogo que fue también parte protagonista, como lo fue Joseph Ratzinger. Sin embargo, hechas estas debidas distinciones entre las situaciones históricas concretas y sus exigencias, resultaba que no se había abandonado la continuidad en los principios. Y esto es muy importante. La novedad en la continuidad no está en la forma, sino la encontramos en el fondo, mientras que esta cierta discontinuidad se encuentra precisamente en las formas, en las manifestaciones que van desde que fue lo externo hasta aquello que quería ya entrar precisamente una discontinuidad en los principios vitales, fundamentales, en las verdades que acompañan y que no son simplemente el fruto del Concilio Vaticano II, sino del depósito de la fe, de la revelación, entonces, así como de la tradición con T mayúscula, como decimos. Precisamente en este conjunto de continuidad y descontinuidad, en diferentes niveles consiste la naturaleza de la verdadera reforma. Es lo que explica el Papa Emérito Benedicto XVI. Si del plano axiológico, es decir, de los principios y valores, pasamos a un plano cronológico, se podría decir que el concilio representa una ruptura y una discontinuidad.
respecto al pasado próximo de la iglesia y representa un cambio, una continuidad con respecto a su pasado remoto. O sea, estas dos líneas de continuidad y descontinuidad del Concilio Vaticano II para nada tiene que ver con algo descontinuado y algo continuado, sino en un plano de cronológico, es decir, de principios y valores. Pasamos de un plano que es las verdades de fe, los principios, los valores, no entra esta cuestión, sigue la continuidad. Pero en un plano cronológico sí podríamos hablar, como dice el Papa Emérito, que el concilio representa una ruptura, ¿sí? Y una discontinuidad respecto al pasado. Es decir, un concilio no es igual jamás al otro, ¿no? Es una continuidad y una presentación de los contenidos y de las verdades de fe, pero que también disciernen los signos de los tiempos, como estábamos compartiendo. En muchos puntos, sobre todo en el punto central, que es la idea de la Iglesia, el Concilio Vaticano II ha querido realizar una vuelta a los orígenes, a las fuentes bíblicas y patrísticas de la fe. Ya San Gregorio Magno anticipaba de algún modo esta convicción cuando afirmaba que la Escritura, ¿sí?, crece con aquellos que la leen, es decir, crece a fuerza de ser leída y vivida a medida que surgen nuevas solicitudes y nuevos desafíos por la historia. La doctrina de la fe cambia, por tanto, pero permanece fiel a sí misma, muda en las coyunturas históricas para no cambiar en la sustancia, como el mismo Papa Emérito lo afirma. Un ejemplo banal, él mismo lo subraya, pero indicativo, es el de la lengua. Jesús hablaba la lengua de su tiempo, no el hebreo, que era la lengua noble y de las escrituras, ¿sí?, sino el arameo hablado por la gente. La fidelidad a este dato inicial no podía consistir y no consistió en seguir hablando en arameo a todos los futuros oyentes del Evangelio, sino en hablar griego a los griegos, latín a los latinos, armenio a los armenios, copto a los coptos, y así siguiendo hasta nuestros días, como decía Newman, también teólogo importante, converso al cristianismo, es precisamente cambiando como a menudo se es fiel al dato originario. ¿Qué es lo que permite hablar de novedad en la continuidad? Y el Papa Emérito Benedicto XVI dice de permanencia, esta novedad en la continuidad. Esto es extraordinario, hermanos, hermanas que nos están sintonizando y que siguen día con día aquí la formación en la neumatología, si no es precisamente la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Y esto es sorprendente y necesario profundizarlo y meditarlo. Pudiéramos quedarnos aquí reflexionando. Dice el Papa Emérito, cuando hablamos de novedad en la continuidad, en este contexto del Concilio Vaticano II, tenemos que declarar también la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. O sea, esa novedad en la continuidad es la presencia, la acción, la dinámica, el motor del Espíritu Santo que continúa alentando a la Iglesia. Lo había entendido perfectamente San Irineo cuando afirma que la revelación es como un depósito precioso contenido en una vasija valiosa que gracias al Espíritu de Dios rejuvenece siempre y hace rejuvenecer también a la vasija que lo contiene. El Espíritu Santo no dice palabras nuevas, no crea nuevos sacramentos, nuevas instituciones, pero renueva y vivifica constantemente las palabras, los sacramentos y las instituciones creadas por Jesús. Y no vamos a continuar porque de verdad nos pudiéramos quedar, hermanos, hermanas, con este trozo que nos desglosa de una manera excelente y profunda esta visión de la novedad del Espíritu Santo como continuidad en el Concilio Vaticano II. No se vayan, estamos en neumatología, regresamos en un momento. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Spirito.
¿Te interesa conocer a Jesús como amigo? Talleres de Oración y Vida del Padre Ignacio Larrañaga, franciscano capuchino, te invitan a una gran experiencia, aprender a profundizar en el arte de orar, vivir a la luz de la Sagrada Escritura y paso a paso ir superando angustias, ansiedades, miedos y tristezas. Talleres para adultos y jóvenes inician a partir del 12 de agosto. Informes al teléfono 688-3487 y al celular 664-503-5121. Talleres de Oración y Vida, aprender a orar para aprender a vivir. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. La paz esté con ustedes. Es el mensaje de Jesús. Por esto, que estalle el grito de paz en la tierra. No más guerra, no más violencia. Unidos en oración, comunión y ayuno con la Iglesia Universal y el Papa Francisco por la paz en Siria, Medio Oriente y el mundo entero. Koinonía Radio, haciendo eco del mensaje de paz a todos los hombres de buena voluntad. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Escucha la mejor programación católica en 800 AM. Koinonía Radio, de lunes a jueves de 4 de la tarde a la mañana siguiente. Y viernes de 4 de la tarde al lunes 6 de la mañana. Estamos contigo a las 24 horas en fines de semana. Koinonía Radio. ¿Legalizar el aborto reduce riesgos a las madres? ¿Soluciona el problema social de la clandestinidad? No lo parece, ya que las cifras de abortos solo en el DF aumentan cada año, igual que pasó en España y en todos los países del mundo. 2008, 13.400 abortos legales. 2009, 16.475 abortos legales. 2010, 16.945 abortos legales. Y 2011, 20.314 abortos legales. Cualquier solución, así sea imperfecta, es mejor que la muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu. Un excelente día, queridos hermanos. Estamos aquí compartiendo con ustedes en esta mañana ya de jueves, enviándoles un cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la 800 AM y nos siguen en las redes sociales. Un saludo cordial de parte de Padre Jeff, que hoy, por así decirlo, tristemente no, porque también estamos contentos y alegres, no porque no esté con nosotros, sino porque tenía otras ocupaciones, apostolado y servicio, y desde luego tuvo que atenderlo. Así que estamos también en unión, en oración. Te saludamos, Padre Yep, donde te encuentres ya llegando aquí a nuestra ciudad de Tijuana, o si ya vienes en camino, pues muchas bendiciones y muchos saludos y ánimo aquí te esperamos, te queremos y desde luego oramos también por ti y oramos por todos ustedes, hermanos, que en este momento se estén enlazando con nosotros desde diferentes puntos de la República Mexicana, así como en Latinoamérica nos siguen a través de internet. Les enviamos un cordial saludo a nuestros hermanos de Ecuador, también ahí en Venezuela, ya que varios compañeros también que compartimos en la ciudad de Roma esta especialización en medios de comunicación, nos hemos enlazado, nos hemos compartido nuestros servicios en nuestras diócesis y
y arquidiócesis en Brasil también, a todos los que nos escuchan en Puerto Rico, en República Dominicana, les enviamos un cordial saludo, incluso en Argentina también, incluso nos llaman para pedirnos intenciones en la celebración eucarística desde Argentina, así que seguimos unidos con ustedes, Guatemala, El Salvador y también en la República Mexicana en el interior. Comuníquese, llámenos y desde luego estamos en comunión y en oración. Estábamos compartiendo con ustedes que era la novedad en la continuidad en el Concilio Vaticano II, y dice el Papa Emérito Benedicto XVI, es precisamente la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. El Espíritu Santo no dice palabras nuevas, decíamos antes de ir al corte, no crea nuevos sacramentos, nuevas instituciones, pero renueva y vivifica constantemente las palabras, los sacramentos y las instituciones creadas por Jesús. No hace cosas nuevas, pero hace nuevas todas las cosas. La insuficiente atención al papel del Espíritu Santo explica muchas de las dificultades que se habían creado o que se crearon en la recepción del Concilio Vaticano II. Esta clave de lectura que nos da el Papa Emérito es muy importante, porque la insuficiente atención que tuvo el papel del Espíritu Santo, por así decirlo, y porque de alguna manera dentro del mismo concilio los teólogos se cuestionaron sobre esta persona de la Santísima Trinidad, no sobre su existencia y estas cosas, no, sino sobre el papel que estaba jugando el Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo también en el aula conciliar, no físicamente, sino el movimiento del Espíritu que puede explicar las muchas dificultades que después se vio en la recepción del Concilio Vaticano II. La tradición, con minúscula tradición, en nombre de la cual algunos habían rechazado el concilio, lo siguen rechazando, era una tradición donde el Espíritu Santo no jugaba ningún papel. Era un conjunto de creencias y prácticas fijando una vez para siempre, no la cuestión de la predicación apostólica que avanza y se propaga en los siglos y que como toda movimiento también solo podía captarse así, como un movimiento. Y la verdadera clave de lectura neumatológica del concilio para este autor que estamos siguiendo, que es el Papa Emérito Benedicto XVI, es decir, es el Espíritu Santo en la actuación del concilio. Esta es una clave fundamental que es importante a 50 años del Concilio Vaticano II retomarlas. Retomando un pensamiento audaz de San Agustín a propósito del dicho paulino sobre la letra y el espíritu, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3, versículo 6, también Santo Tomás escribe: por letra se entiende cualquier ley escrita que queda fuera del hombre, también los preceptos morales contenidos en el Evangelio, por lo cual también la letra del Evangelio mataría si no se añadiera dentro la gracia de la fe que sana. En el mismo contexto, el doctor Seráfico afirma: la ley nueva es principalmente la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los creyentes. Los preceptos del Evangelio son también la nueva ley, pero en sentido material en cuanto al contenido. La gracia del Espíritu Santo es la ley nueva en sentido formal, porque da la fuerza para poner en práctica los mismos preceptos evangélicos. Es la que Pablo define como la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús en Romanos capítulo 8, en versículo 2. Este es un principio universal que se aplica a cualquier ley, si incluso los preceptos evangélicos sin la gracia del Espíritu Santo serían letra que mata. ¿Qué decir de los preceptos de la Iglesia? ¿Y qué decir, en nuestro caso, de los decretos del Concilio Vaticano II? La implementación o la aplicación del concilio no tiene lugar, por tanto, de manera inmediata. No hay que buscarla en la aplicación literal y casi mecánica del concilio. Esto es muy importante, es una clave interesante en lectura neumatológica del Concilio Vaticano II.
la implementación o esta especie como de frustración, de nostalgia, de sentir que vamos atrasados, siempre como que ese discurso nos puede un tanto prender en esta visión sobre la iglesia, que vamos atrasados, que el concilio no se ha aplicado, que no se han dado muchos avances, y ciertamente hay muchas razones y los expertos lo consideran, lo afirman, lo fundamentan. Pero también esta clave de lectura que nos da el Papa Emérito dice: la implementación o la aplicación del concilio no tiene lugar, por lo tanto, de una manera inmediata. No hay que buscar una aplicación literal y casi mecánica del concilio, sino en el Espíritu, entendiendo con ello el Espíritu Santo y no un vago espíritu del concilio que se va difuminando, que se va desapareciendo, como que a ratos aparece, como que de momentos se va un poco diluyendo. No es un espíritu del concilio X, ¿no? Sino es el Espíritu Santo, dice el Papa Emérito. No es un espíritu vago, abierto a cualquier subjetivismo. Y esto es importantísimo. El magisterio papal fue el primero en reconocer esta exigencia. El Papa Juan Pablo II, el Papa Beato, en 1981 escribió: toda la labor de renovación de la Iglesia que el Concilio Vaticano II ha propuesto e iniciado tan providencialmente, renovación que debe ser al mismo tiempo puesta al día y consolidación en lo que es eterno y constitutivo para la misión de la Iglesia, no puede realizarse a no ser en el Espíritu Santo, es decir, con la ayuda de su luz y de su virtud, ¿sí? Ahora, un tercer elemento que coloca el Papa Emérito también en estas claves de lectura neumatológica del Concilio Vaticano II era: ¿dónde buscar los frutos del Concilio Vaticano II? ¿Ha existido en realidad este nuevo Pentecostés del que ahora se dice a 50 años? Un conocido estudioso de Newman, Ian Kerr, ha puesto de relieve la contribución que él puede dar, además del desarrollo del concilio, también a la comprensión del posconcilio. A raíz de la definición de la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano I en 1870, el cardenal Newman fue llevado a hacer una reflexión general sobre los concilios y sobre el sentido de sus definiciones. Su conclusión fue que los concilios pueden tener a menudo efectos no pretendidos en el momento por aquellos que participan en un concilio. Esto puede ver mucho, o se puede ver mucho más en ellos o mucho menos de lo que sucesivamente producirían tales decisiones posteriormente. De este modo, Newman no hacía más que aplicar a las definiciones conciliares el principio de desarrollo que había explicado a propósito de la doctrina cristiana en general. Un dogma, toda gran idea, no se comprende plenamente sino después de que se han visto las consecuencias y los desarrollos históricos, después de que el río, por así decir, por usar una imagen, desde el terreno accidentado que lo ha visto nacer, descendiendo, encuentra finalmente su lecho o su hábitat, su punto más amplio y profundo. Así ocurrió también en este sentido con la definición de la infalibilidad papal, que en el clima encendido del momento pareció, o para muchos, que contenía mucho más de lo que de hecho la Iglesia y el Papa mismo dedujeron de ella. Así que se nos va el tiempo muy rápido. Estábamos compartiendo algunas líneas, sobre todo del pensamiento del Papa Emérito Benedicto XVI, y precisamente nos quedaríamos solamente recordando que el Espíritu Santo no dice palabras nuevas, no crea nuevos sacramentos, nuevas instituciones, pero renueva y vivifica constantemente las palabras, los sacramentos y las instituciones creadas por Jesús. No hace cosas nuevas, pero hace todas las cosas, o hace nuevas todas las cosas. La insuficiente atención al papel del Espíritu Santo también puede muchas veces en nuestra vida, como está comprobado, que no descubramos esa novedad en la continuidad.
de permanencia en el cambio, sino es precisamente la acción del Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo no es algo vago, un espíritu vago, sino abierto a la experiencia de una visión profunda sobre la Iglesia, que fue el acontecimiento del Espíritu, el Concilio Vaticano II. Que tengan una buena continuación en este jueves. Un saludo de Padre Yep, nuestras bendiciones y desde luego nuestra oración. Gracias por acompañarnos. El Señor esté con ustedes. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes, los acompañe y permanezca para siempre. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.